Bueno, la clase pasada empezamos a ver lo que era la vista panorámica de los problemas, que eso es una de las herramientas fuertes que tiene el estoicismo, esta filosofía greco-romana que tuvo tanto impacto, tanto en Roma como en los últimos 3 siglos en Grecia. Y la vista panorámica de los problemas tiene justamente la virtud de que nos permite dimensionar lo que nos está ocurriendo en un contexto. Y ese contexto generalmente lo olvidamos nosotros porque los problemas nos llegan y nos inundan emocionalmente. Entonces las emociones contaminan nuestro razonamiento y no nos permiten entonces avanzar en la dirección correcta. Ya sabemos que el estoicismo tiene dos principios básicos, que son la virtud de la ataraxia, la imperturbabilidad, y la apatía, que se traduce como serenidad. Entonces, ¿cómo alcanzar serenidad? ¿Cómo alcanzar imperturbabilidad frente a los avatares del destino? Porque día a día se nos van presentando situaciones un poquito molestas, un poquito adversas. Entonces, esta filosofía viene a dar respuesta a esa problemática. Eso es lo interesante del estoicismo, porque es una filosofía eminentemente práctica. No está especulando entidades o situaciones alejadas de nuestra vida cotidiana. Entonces, hoy vamos a leer este pasaje de la filosofía estoica y lo vamos a ir comentando. Dice, es bello aquel pasaje de Platón, importa mucho quien discurra sobre los hombres, que considere a sí mismo como desde un lugar elevado lo que pasa en la redondez de la tierra, las multitudes, los ejércitos, las labranzas, los matrimonios y divorcios, los nacimientos y muertes, el barullo de los tribunales, los países desiertos, las diversas poblaciones bárbaras, las fiestas y lutos, las ferias, toda la varaunda y el armonioso conjunto de los contrastes. Entonces aquí, en este pasaje estoico, nos llama a tomar distancia, ¿no? A tomar distancia frente a nuestros problemas. ¿Qué es lo que nos está ocurriendo hoy a ti y a mí? ¿Qué es lo que te aproblema específicamente? Entonces dice, a lo mejor tienes un problema de salud, tienes un problema matrimonial, tienes un problema con un hijo, con una relación, con un amigo que está triste. Entonces dice, toma la distancia y observa el planeta, observa la redondez del planeta. Y en esa redondez del planeta verás una serie de cosas que están ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Dice, multitudes, ejércitos, labranzas, matrimonios y divorcios, nacimientos y muertes. Es decir, está ocurriendo una serie de cosas, pero esas cosas, entre medio de la varaunda, ese concepto que significa ruido, desorden y confusiones grandes, está un conjunto de contrastes. Y ese conjunto de contrastes tiene que ver con lo que dicen los estoicos, basado en la filosofía de Heráclito de Éfeso, una dialéctica. Hay una dialéctica en los contrastes. La divinidad ha querido que esta vida nuestra esté polarizada, que haya ricos y pobres, que haya hombres y mujeres, que haya bien y mal, que haya belleza y fealdad, los opuestos. Las emociones son opuestas. Fíjense que en las emociones, que es justamente el factor que nos une como seres humanos, como raza humana, y que tenemos todo en común, seamos de la nacionalidad que seamos, pertenezcamos a cualquier raza o a cualquier clase social, nuestras emociones son opuestas. Alegría, tristeza, temor, valentía, entre otras. Podemos observar una enorme categoría de emociones y son opuestas, es decir, estamos entrabados en contrastes. Con la consideración de las cosas pasadas y de tantos cambios como se operan en el presente, se puede asistir de antemano al futuro, porque el aspecto será siempre el mismo, no siendo posible que se salga del ritmo de los acontecimientos. Y aquí es que contemplar por 40 años lo que pasa en la vida humana, o por 10.000 años, viene a ser lo mismo. Pues, ¿qué más habrías de ver? Este pasaje de la filosofía estoica nos invita a hacer una proyección de la vida, una proyección de nuestra propia vida. Haz
Haz un análisis biográfico de las cosas que nos han ocurrido. ¿Qué cosas te han ocurrido? ¿Qué es lo que has hecho en tu vida? Si pescaras un diario de vida, hicieras un bosquejo de todas las cosas que te han pasado. Prueba a hacer ese bosquejo y contrástalo. ¿Qué pasa con otras personas, con otros seres humanos como tú? ¿Serán más o menos similares? Todos tenemos el nacimiento de un ser querido, vivenciamos un ser querido, ya sea un hijo, un sobrino, el hijo de un amigo, vamos a funerales, tenemos muertes, tenemos matrimonios, tenemos divorcios, tenemos trabajo, tenemos ausencia de trabajo, cesantía, momentos de angustia económica, momentos de holgura económica, y podemos hacer un catálogo de situaciones que le pueden suceder a una persona. Y lo que nos dice este pasaje estoico es que tu vida en 40 años o en 10.000 años más o menos viene a ser lo mismo. Es decir, hay una cierta categoría de cosas humanas que te pueden suceder y que más o menos se van repitiendo a lo largo de generaciones. Tanto para los romanos como para nosotros es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hoy en día tú tienes un iPad, o tienes un iPhone, o tienes tecnología, tienes este Zoom, y podemos contactarnos vía remota. Los romanos no tenían eso, pero sí tenían en el fondo otros objetos de entretención, otros objetos de diversión y otros objetos de comunicación. Y la comunicación a lo mejor era distinta, pero existía esta comunicación. Si haces un listado de cosas que haces cotidianamente, puedes predecir lo que te puede ocurrir. Eso es lo que dice el estoicismo. Es decir, aquellas cosas que vienen a futuro son previsibles, son absolutamente predecibles si haces un ejercicio de reflexión. ¿Qué es lo que viene para el futuro en el trabajo? ¿Qué viene para el futuro con tu matrimonio? ¿Qué viene para el futuro con tus hijos? ¿Cómo se van a ir desarrollando? Te van a dar sorpresas, por supuesto. Van a ocurrir situaciones que a lo mejor no esperabas, que son sorpresivas, pero son las menos, porque cotidianamente se van repitiendo las acciones que hacemos y que no son muy novedosas. De ahí que Ortega y Gasset, ese filósofo español del siglo XX, decía que la vida se puede analizar desde el punto de vista de lo que tú haces y de lo que te pasa. Es decir, cuando uno pregunta ¿qué has hecho?, los argentinos preguntan eso, ¿qué haces? ¿Ah? Los chilenos decimos ¿y qué ha sido de ti? ¿Qué ha sido de ti? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha ocurrido en el fondo? Nosotros preguntamos más lo que tú padeces que lo que tú haces. Uno normalmente no pregunta qué haces, ¿no? ¿Qué ha sido tu vida? ¿Cómo estás? Ese cómo estás es qué es lo que has padecido. Y ahí viene entonces ese listado de categorías o de cosas cotidianas que uno hace, que los estoicos dicen, en realidad tú puedes categorizarlo y predecir qué es lo que va a acontecer con tu vida. Y puedes hacer una proyección de aquí a 10.000 años, y más o menos va a ser parecido. En 10.000 años, si viviéramos 10.000 años, tendríamos que comer, tendríamos que beber agua, en fin, satisfacer nuestras necesidades básicas, entretenernos, educarnos, trabajar, etc. Sobre todo trabajar. Conviene ordenar toda tu vida en cada una de las acciones. Si cada una de ellas logra el fin que le corresponde, en cuanto sea posible, date por satisfecho. Nadie puede impedirte que alcancen el fin correspondiente. Y si lo inhibe una causa exterior, nada habrá que te impida practicar la justicia, la templanza, la prudencia. Y si hay otra oposición, gracias a la resignación ante el obstáculo mismo y la sabia adhesión a lo que se presentare, se sustituirá al instante otra acción que cuadre mejor al buen orden de vida. En este pasaje de la filosofía estoica, ¿qué es lo que nos indica o que nos remite? Nos habla acerca de los deseos, cómo ordenar los deseos. Ustedes recordarán, como hemos visto en clases anteriores, que el estoicismo tiene una cercanía tremenda con el budismo. Y para el budismo, la felicidad o la infelicidad está dado por deseos insatisfechos, en el caso de la infelicidad, y por vivir situaciones desagradables.
Entonces, en el fondo, tenemos dos situaciones, el deseo y el rechazo, deseo y aversión. Es decir, deseamos cosas que nos agradan y rechazamos las cosas que nos desagradan, o nos retiramos, o sentimos aversión por las que nos desagradan. Entonces aquí lo que nos recomienda los estoicos es ordenar la vida en cuanto a nuestras acciones. ¿Qué acciones podemos hacer? Y dice, y si cada una de ellas logra el fin que le corresponde. Ese fin no es necesariamente un resultado, es el fin de la acción. Y llegando al fin de la acción, date por satisfecho. ¿Por qué? Porque nadie podrá impedirte que alcance el fin correspondiente. Y si lo inhibe una causa exterior, es decir, se está poniendo en la situación que tú estás con una planificación de algo determinado y se inhibe, se frustra, nada te impedirá practicar la justicia, la templanza, la prudencia, es decir, seguir adelante con las virtudes estoicas. No te conturbes. Conturbar, qué raro ese verbo, ¿eh? Conturbar significa alterar el ánimo de manera que pierda la serenidad o no acierte a proseguir lo que hacía. Es decir, esa persona que se interrumpe emocionalmente por lo que está haciendo. No te conturbes la imaginación representándote de un golpe toda tu vida. No reflexiones a un tiempo cuáles y cuántas pruebas probablemente han de sobrevenirte. Antes bien, en cada uno de los acontecimientos presentes, pregúntate, ¿qué hay en esto que no sea soportable y llevadero? Te abochornaría sin duda de confesarlo. Haz luego memoria de que ni lo venidero ni lo pasado te son gravosos, sino siempre lo presente. Y todo menguará indeciblemente si lo circunscribes a tal presente o te convences del error de tu inteligencia cuando confiesa que no puede enfrentarse con una cosa tan leve. Este pasaje va en relación con otra cosa que habíamos hablado también en la clase pasada, acerca del pasado y el futuro. El pasado ya no existe, por lo tanto revivir los momentos dolorosos del pasado es inútil, es atormentarte inútilmente, no tiene mayor sentido. Y respecto de tu preocupación por el futuro es incierto, por lo tanto el atormentarte antes de tiempo tampoco tiene una utilidad práctica. En el fondo estás anticipando tu dolor y eso no es positivo para nada. Entonces, ¿qué es lo que te queda a ti finalmente? Te queda el presente. Y ese presente dice, sí lo puedes soportar, sí lo puedes llevar, es soportable y llevadero. Entonces, cuando haces memoria de eso, que solamente tu presente es lo que puedes realmente soportar, se hace todo, dice, indeciblemente menguante. Es decir, va a disminuir el dolor, va a disminuir esa preocupación, esa angustia. Yo les contaba que mi papá lamentablemente falleció de cáncer hace poco tiempo atrás, hace algunos meses atrás, y cuando él estaba en su momento más agónico, yo le preguntaba si era insoportable lo que él estaba viviendo. Y me dijo en forma muy estoica, a pesar de que él jamás estudió el estoicismo ni la filosofía, pero me respondió, todo es soportable, todo es soportable. Era soportable su dolor a pesar de lo tremendo que era un cáncer de esófago donde no podía tomar agua ni podía comer. Entonces, literalmente se estaba muriendo de inanición en conjunto con el cáncer que avanzaba. Punto número 26. Este pasaje me gusta mucho, es muy breve, pero dice mucho. Disputas y juegos infantiles son los actos de los hombres, y estos, pequeñas almas con un cadáver a cuestas. Miren qué simpático. Los problemas humanos, los ve el estoicismo desde esta vista panorámica, como disputas y juegos infantiles. Porque en realidad, ¿cuáles son nuestros problemas? Nuestro problema, había un sociólogo chileno que describía el problema en términos de una fórmula y decía, X es un problema porque produce Y. X es un problema porque produce Y. Por ejemplo, si me está acabando la batería del computador y no voy a poder seguir conversando con ustedes, tengo un problema. X es el problema, que no tengo batería porque va a producir Y. ¿Qué es lo que va a producir? Que se me va a cortar el computador y no voy a poder seguir adelante con la clase. Entonces dice, ¿cómo resuelve el problema? Que no produzca Y. Ahí está la base.
tratar de que no produzca Y. A lo mejor si me busco otro computador voy a seguir adelante con la clase, entonces no va a producir Y. Entonces, en tanto yo me concentre en que no produzca el efecto indeseado, voy a estar solucionando el problema. Pero dice, disputas y juegos infantiles son los problemas de los hombres, porque hay una distinción entre problema y conflicto. El conflicto es una cosa distinta de un problema. El conflicto, bueno, en sí es un problema, pero no todo problema es un conflicto. El conflicto es una oposición de voluntad entre dos o más personas. Entonces, cuando hay un conflicto, cuando hay una disputa, la manera de resolverla son muy limitadas, o mediante el uso de la fuerza, o mediante la conversación y tratar de negociar una salida determinada, o bien mediante la autoridad, es decir, resuelve el tema con un tribunal de justicia, o lo acusas a su mamá, o lo acusas a la autoridad, digamos, que sea competente para cada caso. Y no quedan más alternativas que eso. Por eso que se habla que en la resolución de conflictos tienes o la vía de la autotutela o autoprotección, o el derecho, finalmente. Y el derecho son las reglas que establece un ordenamiento jurídico para que puedas solucionar tus conflictos. Pero son juegos infantiles. Desde un punto de vista de la lejanía, vemos que todas las disputas son juegos infantiles. En los niños vemos cómo se disputan por un juguete. Este juguete es mío, no es mío. Es que no me lo quiere prestar, es que yo lo quiero. Bueno, y tenemos problemas más o menos parecidos a los grandes. Lo que pasa es que se quedó con mi dinero, no, es que me incumplió el contrato. Bueno, es más o menos los mismos juegos infantiles, pero un poquito más desarrollados. Pero me gusta este concepto de definición de hombre estoico, porque para Aristóteles el hombre es un zoon logón, ya lo dijimos, un animal racional, o un zoon politicón, un animal político, un animal social. Pero para el estoicismo, el hombre es un alma, una pequeña alma, con un cadáver a cuestas. Es decir, somos un espíritu que está arrastrando este cuerpo que finalmente se va a quedar acá. Querámoslo o no, si hacemos reflexión, seamos más bonitos o más feos, más gordos, más flacos, más viejos, más jóvenes, este cuerpo que estamos viendo y que estamos compartiendo con ustedes, se va a quedar en este planeta, se va a quedar aquí, se va a descomponer, se va a destruir, pero se va a quedar, no lo vamos a llevar a ningún lado. Y a veces nos da la impresión de que podemos llevarnos nuestro cuerpo a otros lados. Entonces, un recuerdo de ese principio estoico que dice, memento mori, recuerda que morirás, la fugacidad de la vida. Acá viene un tip en este pasaje muy bueno de los estoicos para ver qué hacemos con nuestros problemas. Dice, puedes cercenar muchas cosas superfluas que te perturban y que no existen más que en tu imaginación. Así abrirás a tu espíritu un ancho campo con abarcar en tu pensamiento el universo entero, con traer a la memoria el tiempo infinito, con meditar la pronta transformación de cada cosa en particular. Cuán breve espacio media desde su nacimiento hasta su ruina. Cuán inmenso ha sido el que precedió su generación, así como la eternidad que sucederá a su disolución. Cercenar cosas superfluas que te perturban. Cercenar es reducir la cantidad o el tamaño o la importancia de una cosa. Dice, y lo que te perturba está en tu imaginación. Eso lo vimos en la clase número 1.1.1 de estoicismo. ¿Recuerdan? Las cosas que dependen de uno y las cosas que dependen de los demás. ¿Qué es lo que depende de uno? Nuestra imaginación, nuestra representación, nuestras opiniones sobre las cosas. Por eso que de ahí salió un psicólogo popular con el libro Tu zona errónea, que decía que no te puedes enojar con nadie. No te puedes enojar con nadie. Nadie puede hacerte enojar. Nadie tiene la capacidad de hacerte enojar. Tú te enojas si admites enojarte con esa persona. Pero una persona ajena a ti no te puede hacer enojar, no te puede provocar eso. Una persona no te puede entristecer, tú te entristeces con la situación. ¿Por qué? Porque la emoción está
encuadrada en una fórmula que se llama E igual a O más R. Emoción es igual al objeto intencional más el rating, más la calificación que tú le das a aquello que estás percibiendo. Eso es la emoción. Por lo tanto, si tú cambias la calificación, le cambias el rating a lo que estás observando, se acabó, cambia la emoción. Ya no te va a entristecer tanto. Te entristece si tú le pones un rating de tristeza, es decir, qué penoso lo que está pasando, qué trágico lo que está pasando, qué tremendo lo que está pasando. Esto es horrible, no me queda más que llorar. Esa es la reacción que debería ser. Entonces, obviamente, que la emoción sigue ese patrón de O más R. Te dice, ¿qué es lo que trae a tu mente? Entonces, ¿cómo cerceno estos problemas los llevo a su dimensión más pequeña? Dice, trae a tu mente el universo entero, el tiempo infinito, la transformación de cada cosa en particular. ¿Cómo se va a transformar cada cosa en particular? Estos anteojos que yo llevo aquí puesto para poder verlos mejor y poder leer mejor, en algún minuto se va a transformar en basura. Se van a romper, se van a desintegrar, ya no van a cumplir su objeto. Entonces dice el estoicismo, adelántate a cada cosa particular va a tener su espacio entre nacimiento y ruina. En algún minuto se va a arruinar. Esta polera que llevo puesta se va a botar a la basura en algún momento. Ya no va a cumplir su fin. La casa en la cual estoy dando esta clase, día de mañana va a ser demolida. Van a hacer aquí un mall o van a hacer, qué sé yo, un edificio. Pero ya no va a existir. Y cada uno de nosotros nos va a pasar eso. Si analizamos la fugacidad del tiempo, cada cosa, cada elemento que tenemos de nuestro cuerpo, de nuestra vestimenta, de nuestra habitación, van a ser y va a caer en su ruina, en su desaparición total. Entonces, la pregunta es, ¿sirve darle un contexto a tu problema esto? ¿Qué ocurre con tu emoción interna cuando recordamos el universo completo, cuando recordamos el espacio de tiempo completo? ¿Nos ayuda a darle un contexto al problema? Yo creo que sí, porque finalmente, si tú tienes un problema grave, no sé, te están demandando, por ejemplo, de pensión de alimentos, y tú estás muy apesadumbrado por eso, y angustiado por esa situación, porque no tienes cómo responder. Bueno, piensa en el universo completo, en lo diminuto que es ese problema para ti. O sea, no es diminuto para ti es inmenso, pero en el contexto del universo es nada, es humo, es una fugacidad. Y en algún minuto además va a desaparecer, como nos dice el estoicismo en otro pasaje más adelante. A la naturaleza que todo lo dispersa, perdón, a la naturaleza que todo lo dispensa y todo lo recobra, dice el hombre instruido y moderado, dame lo que quieras, toma lo que quieras. No dice esto con una altanería, antes bien solo con ánimo rendido y benévolo hacia ella. Aquí llegamos entonces a otro punto, mis queridos contertulios, del estoicismo, que dice, ¿se acuerdan? De no tener apego a las cosas, ni a las personas, ni a las situaciones, porque todo es pasajero. Este fin de semana fui a Viña y estaba llegando al ascensor del hotel y decía, este ascensor es solo para pasajeros. Y me hizo pensar en el estoicismo. Ese letrero me llevó a una reflexión profunda. Eso que estaba a la salida de un ascensor. Y era que todos somos pasajeros, porque en ese hotel me recordó eso. Usted es un pasajero, pero en la vida, de acuerdo al estoicismo, todos somos pasajeros. Todos somos pasajeros. Entonces, en la vida es como si estuviéramos en un hotel. Y por supuesto vamos entrando y saliendo en distintas situaciones que van cambiando. Entonces, la actitud que nos recomienda la filosofía estoica es dame lo que quieras a la fortuna, a la naturaleza, dame lo que quieras, toma lo que quieras. Es decir, recibo sin altanería, recibo con un ánimo benévolo y resignado frente al momento en que deba devolver.
porque la naturaleza dice todo lo dispensa, pero también todo lo recobra. Entonces, esa es la actitud estoica. Dame lo que quieras, toma lo que quieras. Verás que las cosas humanas no son más que humo y nada, particularmente si reflexiona al mismo tiempo que lo que una vez desaparece no volverá ya más por la eternidad. ¿Y qué puedes inquietarte? ¿Por qué no te contentas con terminar ese poco de tiempo decorosamente? A mí me pareció bien bonito este pasaje de la filosofía estoica, porque si uno piensa en las personas que fallecen ya no volverán por lo menos a esta vida en toda una eternidad. Nunca más la vamos a volver a ver. Eso es lo trágico de la muerte, de cuando despedimos a un ser querido. Sabemos que y tenemos la certeza que no lo vamos a volver a ver nunca más, por lo menos no en esta vida. Pero acá nos recuerda el estoicismo que los problemas, al igual que las personas, una vez que desaparezcan, ese problema que te aquejaba tanto y que te angustiaba tanto va a desaparecer y no volverá ya más por la eternidad. Es decir, nunca más vas a tener que volver a verlo. Entonces, esa es una muy buena noticia frente a determinados problemas que te quejan. Saber que ese problema que te está quejando, una vez que se resuelva, una vez que desaparezca, ya no volverá nunca más por toda la eternidad. Bueno, aplaudamos y esperemos que no sean problemas repetitivos, o si no, va a pasar lo que dice el filósofo español Julio Iglesias: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Verás que las cosas humanas no son más que humo y nada, particularmente si reflexionas al mismo tiempo que lo que una vez desaparece no volverá ya más por la eternidad. Bien, vamos entonces al punto número 30. ¿Se acuerdan de que nosotros estábamos hablando el otro día en la otra clase y en muchas clases acerca del estoicismo, si es una filosofía religiosa, si concibe la divinidad o no la divinidad, y si es posible concebir un estoicismo ateo, como el de Piglucci? Bueno, acá nos da varias alternativas este pasaje de la filosofía estoica. Dice: o domina una fatalidad de destino y un orden inviolable, o una providencia aplacable, o un caos entregado al azar sin dirección alguna. Ahora bien, si reina una fatalidad inflexible, ¿a qué intenta resistirla? Si reina una providencia capaz de dejarse aplacar, hazte digno del socorro divino. Si reina un caos sin ninguna dirección, conténtate de poseer en ti mismo, en medio de ese torbellino, una inteligencia capaz de guiarte. Y si el torbellino te arrollare o se lleve tras de sí tu cuerpo, tu aliento y todas las otras cosas externas, no te arrebatará la inteligencia. Entonces acá nos da distintas alternativas frente a la realidad. Dice, ¿con qué nos vamos a encontrar? Primero, que una fatalidad inflexible del destino. Si la vida es de esa manera, con una fatalidad inflexible del destino, ¿se puede resistir? No se puede resistir, así que no vale la pena resistirla. Esa sería la actitud, no resistirla. Providencia aplacable, hazte digno de socorro divino. Si la providencia es aplacable, entonces puedes rezar, puedes pedir para que las cosas cambien. Si es un caos sin dirección, conténtate con tener una inteligencia capaz de guiar. Eso es lo único que puedes hacer por ti. ¿Cuán pequeña parte del tiempo infinito e insondable se ha distribuido a cada uno? Puesto que en un momento va a abismarse en la nada. ¿Cuán pequeña porción de la sustancia universal, cuán pequeña gleba de toda la tierra es esta en que te arrastras? Considerando todo esto, nada estimes por cosa grande, sino lograr conforme a las normas de la naturaleza y el sentir según las exigencias de la naturaleza común. Miren qué bonito este pasaje. Y acá quiero destacar algunas cosas. ¿Cuán pequeña parte del tiempo nos tocó? ¿Cuán pequeña parte del tiempo nos tocó? Si nosotros consideramos desde el inicio del Big Bang hasta ahora,
se calcula que fueron 13.800 millones de años. O sea, en los 13.800 millones de años, nosotros estamos ocupando este último periodo. ¿Qué edad tienes? 40 años, 50 años, 60, bueno, 30 años, no importa. Tuvieras 100 años, ¿qué es esa fracción de tiempo en el contexto de 13.800 millones de años? Pero además dice, esta pequeña parte del tiempo que se ha distribuido en cada uno, cuán pequeña es nuestra porción en la sustancia universal. ¿Saben? Ya es gigante tener una galaxia. Nosotros somos parte de la Vía Láctea, que es una galaxia. Y se calcula, de acuerdo a los científicos del universo observable, que hay a lo menos 100.000 millones de galaxias en el universo. 100.000 millones de galaxias. Nosotros estamos en una de las 100.000 millones de galaxias. Y si queremos saber el tamaño del universo, se calcula que el diámetro del universo observable son 93.000 millones de años luz. 93.000 millones de años luz. Es decir, el Big Bang todavía no recorre, porque con 13.800 millones no alcanzas a llegar a los 93.000 millones de años luz. Es decir, viajando a la velocidad de la luz, demoraría 93.000 millones de años para recorrer el universo completo. Entonces, bueno, esto de ver el universo en un contexto tan grande, el tiempo en un contexto tan inmenso, dice, considera todo esto para que nada estimes por cosa grande. Es decir, tu problema que consideras grande no es una cosa grande. No es nada. Tu problema es insignificante considerando que eres una parte pequeñísima de un universo de 93.000 millones de años luz de diámetro. No eres nada en un tiempo de vida donde ya la existencia de la realidad tiene 13.800 millones de años y donde eres parte de una de las 100.000 millones de galaxias en el universo. Somos absolutamente minúsculos, somos menos que un microbio. Y nuestros problemas entonces son absolutamente pequeñitos. Lo que pasa es que para nosotros, como hormigas, nos parece esto tremendamente grande. Imagínate que la naturaleza te dice, estas cosas de las que te quejas son las mismas para todos. A nadie puedo hacérselas más fáciles, pero lo que se lo proponga puede hacérselas más fáciles. ¿De qué forma? Con la serenidad del espíritu. Es preciso que sientas dolor, que tengas hambre y sed, que envejezcas, si consigues una existencia bastante prolongada entre los hombres, que enfermes, que sufras algún menoscabo, que perezcas. Con todo, no tienes por qué dar crédito a esas voces que resuenan en torno a ti. A ninguna de ellas es mala, ninguna intolerable o penosa. El miedo que se las tiene parte del prejuicio. Aquí en este punto, entonces, nos habla de la ataraxia, de que a todos les aqueja exactamente lo mismo y que hay una sola manera entonces de tener serenidad y es proponerse a uno que las cosas se hagan más fáciles. Estas cosas que te quejas son las mismas para todos, dice, pero el que se lo proponga puede hacérselas más fáciles. Y ya tenemos más o menos las fórmulas para hacernos más fácil la vida y lo hemos visto en las clases anteriores. Eduquemos nuestra alma para que comprenda y acepte la propia suerte y sepa que nada existe que la fortuna no haya intentado. Ella posee el mismo derecho sobre los imperios que sobre los emperadores, y el mismo poder sobre las ciudades que sobre sus habitantes. Por nada de esto debemos indignarnos. Hemos entrado en un mundo que se rige por estas leyes. ¿Te agrada? Obedece. ¿No te agrade? ¿No te agrada? Sal por el camino que quieras. Indígnate si alguna norma injusta ha sido establecida directamente contra ti. Pero si estas leyes de la necesidad encadenan a los más encumbrados y a los más humildes, reconcíliate con el hado que todo lo disuelve. Entonces acá hay un principio estoico y es que todo tiene sentido y todo lo está haciendo conforme a la divinidad.
¿Juzgas acaso más razonable que tú obedezcas a la naturaleza o que la naturaleza te obedezca a ti? ¿Qué importa? ¿Juzgas acaso más razonable que tú obedezcas a la naturaleza o que la naturaleza te obedezca a ti? ¿Qué importa cuán presto salgas del lugar del que debes salir? No hemos de preocuparnos de vivir largos años, sino de vivirlos satisfactoriamente, porque vivir largo tiempo depende del destino, vivir satisfactoriamente de tu alma. La vida es larga si es plena, y se hace plena cuando el alma ha recuperado la posesión de su bien propio y ha transferido así el dominio de sí misma. ¿De qué sirve a un hombre vivir 80 años en la inactividad? Es que no ha vivido, sino que se ha demorado en la vida y no ha muerto tardíamente, sino lentamente. Pero otro ha muerto en su juventud, en cambio ha cumplido sus obligaciones de buen ciudadano, de un muy buen amigo, de un buen hijo, no ha claudicado ningún deber, aunque el tiempo de su vida sea incompleto, su vida es completa. Alabemos, por tanto, y contemplemos en el número de los felices a aquel que ha empleado debidamente el tiempo de que ha dispuesto, por breve que sea, vivió con plenitud de vida. Cuánto tiempo viva no depende de ti, pero que vivas plenamente todo el tiempo de tu existencia depende de ti. Esto es muy bonito, ¿eh? Vivir con plenitud, nos invita acá este pasaje estoico. La plenitud del estado de una cosa o persona que ha alcanzado su momento de máxima perfección o desarrollo. Y este pasaje yo encuentro que podemos tenerlo presente para, para algún funeral de alguna persona querida que muera joven, porque habla justamente de vivir plenamente, más allá de la cantidad de años. Yo tengo un amigo que tiene un estilo de vida muy particular. No está casado, no, no tiene novia, no tiene hijos, no tiene trabajo, eh, vive en el departamento de su papá y está constantemente allí, sin tener ninguna actividad social los fines de semana ni durante la semana. Ve películas y ve series y está encerrado y lleva años en eso. Entonces ahí viene la pregunta, si él muriera a los 80 años, ¿podríamos decir que tuvo una larga vida, una vida plena? Justamente ahí está la duda, ¿dónde está la plenitud de esa vida? ¿Qué sentido tiene una vida? ¿O es preferible tener una vida de 40 años, pero con trabajo, con preocupaciones con seres queridos, con romances, con rupturas de romance, en fin, con experiencias vitales? Esa es una pregunta que se la hago para cuando termine esta sesión y conversemos, que ya falta poquito. Debes decirte, de todos esos males que parecen terribles, ninguno hay insuperable. Superemos también nosotros alguna dificultad. ¿Por qué desfallecemos? ¿Por qué nos desesperamos? Podemos hacer todo lo que se ha podido hacer, con tal que purifiquemos nuestra alma y sigamos a la naturaleza. Volvamos al camino, volvamos a fin de soportar cualesquiera dolores que hayan sacudido nuestro cuerpo y digámosle a la fortuna, te las tienes que ver con un hombre, busca otro a quien puedas vencer. Esa es la actitud del estoicismo frente a los dolores, es decirle a la fortuna, busca otro a quien puedas vencer. Alégrate de los bienes de los otros, conmuévete en sus desgracias y recuerda qué cosas debes realizar y qué cosas evitar. Viviendo de esta suerte no obtendrás que no te hagan daño, sino que no te engañen. Mas cuanto te sea posible, retírate de la filosofía, ella te protegerá en su regazo, en su santuario te hallarás seguro o más seguro, pero de la propia filosofía no deberás hacer ostentación. Muchos incurrieron en peligro por haberla practicado con insolencia y obstinación. Que te libere a ti de los vicios y no eche en cara a los demás los suyos. No desdeñe las costumbres de la mayoría, ni obre de tal manera que parezca condenar cuanto ella no hace. Se puede ser sabio sin ostentación, sin recelo. Este pasaje viene a ser una crítica a los cínicos. Los cínicos justamente tenían el problema en la antigua Grecia de estar recriminando al resto sobre sus vicios.
sobre las cosas que a ellos les parecían mal. Eran tremendamente criticones y quejumbrosos. Es conocido el pasaje de Alejandro Magno, que se acercó a un filósofo y le dijo: yo soy el emperador y te puedo dar lo que tú quieras, lo que tú me solicites. Y él le dijo: sí, te voy a pedir una sola cosa, y es que te apartes del sol porque me estás tapando y me estás haciendo sombra. Entonces, ese es considerado el padre del cinismo. Los cínicos eran tremendamente austeros, querían buscar la autarquía, es decir, vivir en forma plena sin necesitar nada de nadie y nada de nada. Y andaban criticando al resto de las cosas que hacían, y eran tremendamente provocadores. También era conocido también aquel filósofo que eh, eh, se masturbaba delante de todos, en la estoa, en el ágora griega, y decía que a él le gustaría también frotarse el estómago para poder saciar de esa forma el hambre y no necesitar de comer. Eran muy provocadores los cínicos, muy escandalizadores. Entonces justamente acá nos recuerda eso y dice: el estoicismo, refúgiate en la filosofía, te enseña que te puedes refugiar en la filosofía puede ser un gran refugio para ti. Le dice: ella te protegerá en su regazo, en su santuario te hallará seguro o más seguro, pero de la propia filosofía no deberá hacer ostentación. Nadie debería decir: oye, yo soy estoico, estudio el estoicismo y por eso soy bacán, por eso ya no sufro o tengo un control de la adversidad. Esta filosofía no está hecha para la ostentación, sino que para la aplicación personal y para un desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Y tampoco esta filosofía está hecha por algo que le encanta a muchos filósofos y a muchos políticos y a muchos, ¿cómo se llama?, tuiteros y personas de redes sociales, que es criticar, la crítica fácil. No es ese el objetivo de esta filosofía. Aquí ya nos quedan 2 puntitos y con eso abrimos el debate. Este pasaje es un poquito más largo, dice que los motivos que impulsan al hombre a causar daño a otro hombre son la esperanza, la envidia, el odio, el temor y el desprecio. Al que uno desprecia, ciertamente lo pisotea, pero luego pasa de largo. Al hombre despreciado nadie lo daña con ensañamiento, nadie con empeño. El soldado que yace en el campo de batalla es dejado de lado, se combate con el que está en pie. Rehuirás la envidia si no te expones a la mirada de los otros, si no haces ostentación de tus bienes, si aprendes a alegrarte en tu intimidad. Evitarás los deseos de los malvados si no tienes nada que excite la injusta codicia de los demás, si no posees nada llamativo. El odio o es el resultado de una injuria, esto lo evitarás no provocando a nadie, o es injustificado, del cual te protegerá el sentido común. Una modesta fortuna y un carácter dulce lograrán que no infundas temor. Los hombres deben saber que eres de tal condición que pueden herirte sin riesgo de represalia, que la reconciliación contigo sea fácil y segura. Nada aprovechará tanto como estar tranquilo y hablar muy poco con los demás y muchísimo consigo mismo. Existe un cierto encanto en la conversación que se insinúa y halaga. Nada silenciará lo que ha escuchado, nadie comunicará solo cuanto ha escuchado. Acá, en este pasaje, lo que nos inspira la filosofía estoica es a vivir en forma austera. Dice, si no provocas a los demás, no va a provocar envidia. Si no injurias a los demás, si no molestas a los demás, tampoco va a provocar su odio. Entonces, es un estilo de vida bajo perfil. Esa sería la mejor definición contemporánea a lo que está sugiriendo este pasaje de la filosofía estoica. Y terminamos con la recomendación final que nos da el estoicismo. Una gran parte de nuestra seguridad radica en no cometer injusticia alguna. Los prepotentes llevan una vida turbia y desordenada. Temen en la misma medida en que hacen daño y no descansan en ningún momento. En verdad, tiemblan cuando han obrado el mal y andan perplejos.
piensa que si aún no ha sido descubierto, puede serlo, y durante el sueño se agita y cuantas veces habla del crimen de alguno, recuerda el suyo. No le parece bastante olvidado ni bastante oculto. El culpable tiene a veces la suerte, mas nunca la certeza de mantenerse oculto. Entonces acá la última recomendación que nos da esta filosofía estoica es no cometer injusticias. Mis queridos amigos, hemos terminado con este módulo. Los invito a participar y comentar. Don Iván, si quiere hablar, tiene que... Ahí sí. Está abierto el chat si es que alguien quiere hacer alguna pregunta para el doctor Schilling, o si no, pueden hablar directamente abriendo su micrófono. Oscar, por ejemplo, María Antonieta. Quedaron meditabundos después de este pasaje. Un día, o sea, hablando del tema de que cuando a uno, ¿no es cierto?, lo culpan de algo, un violento o alguien le echa la culpa a uno, ¿no es cierto? Y la persona no tiene la culpa. A ver, ¿cómo explicarlo? Uno, ¿cómo puede reaccionar de una manera estoica ante una situación, ¿no es cierto?, de que alguien, esos violentos, esos que a lo mejor a uno lo están culpando, ¿cómo puede uno tener una reacción estoica? No sé si me expliqué bien. Sí, claro, sí, absolutamente. Es una buena pregunta y es una reflexión que me estoy haciendo yo. Porque me acaba de ocurrir una situación personal donde una persona me está imputando haber cometido un acto que yo no he hecho. Y es muy difícil demostrar un negativo. Es como que alguien dijera que, eh, que tú tuviste de amante a Maradona. ¿Cómo demuestras que no fue así? ¿Ah? Y alguien está diciendo eso y te insiste que tú engañaste a tu marido con Maradona, entonces no puedes demostrar un negativo, lo que puedes demostrar es un positivo, decir, sí, efectivamente, si hice tal cosa, fue tal día, tal hora, yo estuve con él, y fuimos a tal lugar, y tengo pruebas de eso, y tengo testigos, y tengo fotos, y tengo, no sé, una serie de cosas. Pero probar un negativo es imposible, y desde el punto de vista lógico es imposible hacerlo. Yo no puedo demostrar algo que no soy. Si alguien te imputa, por ejemplo, si dijera, oye, usted es gay, por ejemplo. No soy gay. Bueno, ¿y cómo lo demuestro? Oye, miren, he tenido novias, puedo decir yo, me he casado, he tenido hijos, he tenido un comportamiento más bien heterosexual en mi vida. Pero dice, no, pero es que usted también podría ser gay y hacer cosas. Bueno, ¿cómo desmiente una cosa así? Entonces, eso es lo difícil de la, de la calumnia. Finalmente la calumnia es muy dañina en ese sentido. Ahora, ¿qué respuesta nos da el estoicismo frente a eso? Dice obrar con justicia, pero si, y puede responder con la verdad y honestidad. Pero si no te creen y no aceptan eso, ya no es un asunto tuyo. O sea, finalmente es asunto nuestro lo que podemos controlar nosotros. Y esa es la base de la filosofía estoica. ¿Dónde está lo que yo puedo controlar versus lo que no puedo controlar? Lo que yo puedo controlar son mis opiniones, mis emociones, mis juicios, mis virtudes. Lo que no puedo controlar es lo que opinen los demás de mí, o lo que crean de mí. O si quieren comprarse la calumnia de, no, este señor hizo tal o cual cosa. Bueno, escucha, eso es lo que dicen de mí, pero no puedo probar lo contrario. Y ahí está lo complicado. Ahora, si te atormentas por lo exterior, te dices, por Dios, pero esta calumnia, ¿cómo la voy a cambiar? Eso no sería un camino estoico. El estoico te diría, no, usted está por un camino equivocado porque se quiere meter con el exterior. ¿Y el exterior a quién pertenece? ¿De quién es la expresión? De la dignidad. Entonces dice, la divinidad quiere que te calumnien de esa manera. Mira, la divinidad te ha traído un regalito, la calumnia de fulano de tal. Miércoles. ¿Para qué es? Para una prueba. ¿Cuál es la prueba? Desarrollo de tu paciencia, desarrollo de tu coraje, de tu sentido de justicia,
de tu benevolencia, de tu compasión, en fin. Algo tienes que aprender de ellos. No sé, no sé lo que tengo que aprender, pero tienes que aprender algo. Claro, es que fue una situación que pasó, a mí me entregaron la casa en un barrio donde hay muchos matrimonios con chicos, o sea, a ver, somos todos más o menos de la misma edad, entre 45 y 60 años. Y todos tienen una forma de vida demasiado agrandada, es el ver, el mostrarse en el Facebook, es qué buena madre que soy, qué divina madre, y yo no pienso así. Y se ve que soy la única en el barrio que piensa distinto, entonces todos me miran mal y todos como que, es más, me saludan por compromiso mucha gente. ¿Por qué? Pero no porque no me respeten ni nada, sino que tienen miedo que el resto los mire mal por, por saludarme. No sé si se entiende. Entonces yo, por ejemplo, opté por, yo estoy en mi casa, si yo no le pido nada a nadie, yo no me meto en la vida de nadie, que yo no quiera aparentar o que no viva del qué dirán, eso lo aprendí gracias a que la vida me golpeó con una enfermedad de muchos años de mi marido. Entonces yo aprendí a valorar otras cosas. Para mí la vida tiene otro sentido. No es solamente demostrar qué divina vida que llevo, qué buena que soy, qué divino, qué feliz. Ay, soy re buena mamá, re buena abuela. No, para mí lo importante es demostrarlo, es hacerlo, pero para uno, no decírselo a nadie. Y yo no sabía cómo actuar, o sea, ante esta situación, si salgo, por ejemplo, y me miran, yo me río y les digo gracias, hola, saludo, como si nada pasara, pero es una situación incómoda y no sabía cómo tomarlo de manera estoica, digamos. Bueno, Por eso pregunté. el camino es, haz tu vida, no juzgues al resto, no moleste al resto, no provoque al resto y ya está. Claro, esa parte sí va a ser fácil, porque yo no soy de juzgar, cada uno hace de lo suyo, pero es difícil, o sea, convivir con una situación así cuando uno no tiene la culpa. O sea, uno no tiene la culpa, yo no quiero pertenecer a una sociedad que no es mía. Si ellos en su casa hacen lo que quieren, yo en la mía hago lo que quiero. Sí, Pero es bueno, difícil. bueno, la vida es difícil, te trae problemas, te trae desafíos y el estoicismo justamente viene a dar respuesta en ese sentido, de que los estímulos externos son ciertas provocaciones a nuestra virtud. Es decir, es la manera en que la virtud se desarrolla. Y para el estoicismo estamos en esta vida y el sentido de esta vida para el desarrollo de nuestras virtudes. Y ahí viene el gran tema que vamos a tener que tratar, yo creo, ya el próximo año, cuando hagamos los cursos más avanzados, que son cuáles son las virtudes estoicas, de qué manera, qué cosa es lo que tenemos que desarrollar, qué es lo que se espera de nosotros. Justamente el tener claras las virtudes estoicas, donde vamos a saber exactamente cuáles son las teclas que nos está apretando la divinidad. Bueno, muchas gracias. Encantado. ¿Alguna duda más que tengan? ¿Alguien que... Yo quiero preguntar algo. Hola, Laurina, ¿qué Hola, tal? hola. De acuerdo al estoicismo, el exceso de franqueza y herir la susceptibilidad de los demás. Malito. Malito, porque no tenemos, la empatía es un elemento básico del estoicismo, porque acuérdate que obrar conforme a la naturaleza es obrar como son politicón, como animal político, como animal social. Entonces justamente se trata de no provocar al otro, y esto lo vimos en el capítulo del control de la ira. Hay un tratado completo de Séneca en los diálogos sobre la ira, de no provocar al otro, no injuriar al otro, porque el otro, al enojarse, al ser herido por ti, puede responderte en la antigua Roma apuñalándote, derechamente te puede matar. Entonces, ¿qué conducta más sancionada por el estoicismo que el provocar al resto? Y lo acabamos de ver además en este capítulo de hoy. Vimos cómo terminaba el pasaje diciendo: no cometas ninguna injusticia, nunca, con eso vivirás serenamente. Entonces no hay necesidad de provocar al otro. ¿Para qué le vamos a decir al otro una verdad?
no es necesario. La gente no quiere escuchar verdades. Y había una frase por ahí que oí que era muy bonita, que decía, es mejor lograr la simpatía de los demás que ser el dueño de las verdades ante los demás. Entonces, el simpático, es mucho mejor ser simpático que ser honesto. Y piensa que, por ejemplo, la buena educación es, por excelencia, la deshonestidad máxima social. Porque si yo voy a tu casa y me sirven un plato de comida que a mí no me guste, me va a decir, ¿y qué tal tu plato? Exquisito, muchas gracias. Eso es lo educado. Sería muy mal educado decir, está repugnante, es uno de los platos más vomitivos que sería ofensivo. Diría, este tipo no lo invito más, es un roto, es un ordinario. O si yo estoy frente a una mujer que está un poquito gordita, tampoco le voy a decir, por Dios, estás hecha una vaca, ¿qué has hecho de tu vida? Sería una descortesía, pero es veraz, a lo mejor está muy gorda. Pero si yo soy educado, le voy a decir, qué bien te ves, estás estupenda, no pasan los años por ti. ¿Es poco honesto? Sí, es poco honesto, pero es educado, es muy gentil y va a decir, pero qué caballero lo que me está diciendo. La buena educación es eso, la buena educación se enseña siempre a decir gracias aunque algo no te guste. Por favor, estás solicitando cosas. Y diciendo cosas de manera cortés, porque el ser veraz puede ser descortés, y la descortesía es sinónimo de ordinariez, desvergüenza y una serie de pasiones que no queremos tener. Y no queremos irritar al otro, eso de todas maneras. No queremos irritar al otro, no queremos provocar la ira. Así que como estoico, mutos mutandi, si no tienes nada bueno que decir, entonces quédate calladito. Como dice el dicho y el refrán, calladito se ve más bonito. Más bonito. ¿Me repite el nombre del libro, profesor? Séneca, me dijo. Diálogo sobre la ira. Ya, gracias. You're welcome. Mario, Sí. buenas noches a todos los que nos había visto al principio. La verdad que ahí topo yo con el estoicismo, ¿eh? Ya, Porque a mí me gusta la honestidad pura. Parece, Vanessa, que andamos en las mismas. Yo creo que debe haber un punto intermedio entre ser honesto y ser grosero. O sea, yo creo que hay que tener una buena forma para no herir al otro, para no irritar al otro, pero prefiero ser honesta. O sea, si no me gusta el plato, podría decir gracias, pero si me preguntan si me gustó, le voy a decir, a lo mejor, bueno, prefiero otra cosa, pero mentir, no, eso no va conmigo, ni me gusta que me lo hagan. Y la pregunta que hiciste, tú dijiste que dejabas abierta la discusión sobre llevar una vida a lo mejor más corta, pero plena, y una vida más larga y a lo mejor más plana. Yo prefiero vivir intensamente, aunque sea poco, pero prefiero de todas maneras. Aunque haya algún dolor de por medio, prefiero haberlo vivido igual, porque de algo voy a aprender y en algo me va a ayudar a crecer. Por lo tanto, no seguirías la vida de este amigo mío que está como amarrado a la cama y al televisor y que van pasando los años y lo único que cambia en su vida son los programas y las series que ha visto. Sí, no, en ningún caso. Yo creo que debe tener una depresión de todas maneras, pero sí, si es mucho tiempo, debería tratársela. Sí, yo se lo he dicho en todo caso, pero es un tipo obstinado. Y se enoja mucho cuando uno le dice que no tiene vida. Pero efectivamente es así. Uno no puede hacer más a veces. Y hay que tener cuidado con la honestidad porque se ofende. Entonces volvemos a ese punto. Concuerdo contigo que una vida plena es una vida llena de experiencias, de atreverse, a arriesgarse. A título personal yo les comento que durante muchos años yo tenía la idea de no tener hijos. Como me gustaba la filosofía, seguía la filosofía existencialista. Decía, ¿para qué traer niños al mundo que van a venir a sufrir, a pasarlo mal? Yo mismo lo voy a pasar mal con el sufrimiento de ellos, como van a vivir su existencia.
Y en algún momento yo tomé la decisión y dije, me voy a arriesgar, porque si no tengo hijos me estoy privando la vida, entonces mejor para eso no vivo. Y me voy a arriesgar a la posibilidad de tenerlos, gozar con ellos, sufrir con ellos, y de cruzar en el fondo el río y arriesgándome. Entonces, eso fue una decisión que no me arrepiento, ha sido muy plena mi experiencia paterna. Me agrada mucho ser papá. Y podría no haberlo sido si hubiera seguido con mi idea. Y tuve un primer matrimonio donde mi ex señora tenía también la idea de que no tuviéramos hijos, y que tuviéramos un matrimonio sin hijos, y que con eso íbamos a ser mucho más plenos. Se terminó ese matrimonio y después llegó otro donde tuvimos 4 hijos. Bueno, también fracasó el matrimonio, pero bueno, esa es harina de otro costal. Pero fuimos plenos. Bueno, pero quedaron los hijos. Quedaron los hijos. Quedaron los hijos, por supuesto. Sí. Y eres feliz, que lo importante. Exacto, sí. Muy feliz con ello. Claro, y uno propone y Dios dispone. Uno, por ejemplo, yo fui una persona, desde muy joven, siempre me llevé muy bien con las personas mayores. Yo les tengo mucha paciencia, me encanta hablar con personas mayores. De hecho, en Chile, por ejemplo, ahí en Valparaíso, donde vive mi papá, tiene la casa mi papá, tengo muchas amistades, son muchas personas mayores. Me encanta mucho aprender de la vivencia que tienen ellos, porque siempre todo nos sirve. Y conocí a un hombre que siempre me decía, yo habré tenido 26, 27 años, y él me decía, María Antonieta, el mejor regalo que podés pedir, si algún día te encontrás al genio, me dijo, pedile el tiempo, que te regale tiempo. Él siempre me decía, siempre se le pide un poquito más, porque primero uno quiere tener hijos, después quiere ver crecer a los hijos, y después tener nietos, y quiere ver crecer a los nietos, y eso yo lo vengo a comprobar ahora, que tengo a mi nieta de 9 años, 10 años que ya cumplió, y, o sea, yo quiero verla grande, y le digo, bueno, mirá, cuando yo te hago disfraces, y cuando vos tengas tus hijos, y yo ya estoy llevando la vida muy lejos, Claro. pero es así, es hermoso el tiempo y tener algo para vivir, tener algo, o sea, no importa lo que sea, lo que cada uno decida, pero el tiempo, vivirlo bien, plenamente, eso es totalmente de acuerdo, estoy en eso. Fantástico. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta de la clase de hoy? No, ¿me escuchan? Sí, Sí. ¿Acá Sí, me escuchan? Sí. Sí. A mí lo que me quedó dando vuelta es lo del vivir el presente, lo difícil que es, y al escuchar María Antonieta, viste, ya piensa el tiro en el futuro. Y yo siento que uno pierde mucho tiempo en la vida, o lamentándose de su pasado, o pensando que podría haber hecho mejor o distinto, y se concentra poco en el presente, porque estás haciendo planes para el futuro. Un poco lo que ve también Mindfulness, que es como vivir el aquí y ahora. Yo creo que nos cuesta, nos vamos siempre del momento presente, y yo creo que nos perdemos lindos momentos de disfrutar por estar pensando o en el pasado o haciendo planes para el futuro. Me parece interesante eso que lo mencionaste, y creo que es un trabajo difícil de realizar. así es. En varios pasajes de la filosofía estoica nos recomienda la vivencia del presente y de disfrutar el presente. Dice, en el presente no necesitas nada, porque tú puedes estar muy preocupado de pagar una cuenta, pero ahora no la estás pagando la cuenta, y ahora estás viviendo este momento único e irrepetible. El pasado ya fue, ya murió, ya se extinguió, y vamos matando al pasado constantemente, porque el tiempo es muy rápido, entonces tenemos mucho pasado, y lo que más tenemos es pasado. Piensa que cuando ya se termine esta clase, esto que estamos conversando va a ser parte de tu acervo del pasado, de lo que ya ocurrió. El futuro es incierto, no podemos saber absolutamente nada, no sabíamos de hecho si esta clase se iba a dar, porque la semana pasada teníamos la duda de si iba a asumir la gerencia general de Soquimich, ¿se acuerdan? Eso es una broma que hacíamos. O sea, si pasa algo tan incierto como que asumo la gerencia general de Soquimich, entonces voy a estar muy ocupado y no voy a poder hacer esta clase.
Son cosas inciertas. Bueno, eso incierto no ocurrió. Y por eso estoy dando la clase hoy. Pero no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar. Entonces, bueno, tenemos estas dos fuerzas. El pasado que irrumpe con mucha brutalidad, porque nos está quemando los cartuchos constantemente. Ya estamos conversando de esto y ya entró al pasado. El futuro que no sabemos qué es lo que va a traer, trae un factor sorpresa y eso es lo que nos provoca ansiedad, porque el pasado por último ya está definido. Te puede traer nostalgia en el mejor de los casos, pero el futuro nos trae esa ansiedad incierta de qué es lo que vendrá. Y el presente, entonces, ¿cómo lo aprendes? ¿Cómo lo atajas? ¿Cómo lo puedes sostener? Los budistas lo ven a través de la meditación. Los occidentales, los psicólogos occidentales le han puesto este nombre más ciútico del mindfulness, así como si fuera otra cosa que meditación. Es simplemente meditación. Los estoicos también invitan a la reflexión y a la meditación, pero no a través de los pasos budistas, no es la respiración en 4 tiempos, pero sí el meditar sobre tu presente en cuanto a disfrutar tu presente, disfrutar el momento que estás viviendo. Y eso es muy occidental, por eso que el estoicismo es un budismo occidentalizado. No se va por una línea mística en el sentido meditativo, pero sí a través de la reflexión de tu propio presente. ¿Qué es difícil? Por supuesto que es difícil. Prácticamente todo lo que dicen los estoicos son consejos claros, pero son difíciles, porque la vida es dura, porque la vida te trae infortunios que tienes que transformarlos a través de la reflexión en algo más digerible, y ese es el camino del estoicismo, de tratar de que tus infortunios ya no sean infortunios, sino de transformarlos en oportunidades o en agradecimiento a la divinidad, porque dice la filosofía estoica que todo lo que te ocurre, absolutamente todo lo que te ocurre, está ordenado por la divinidad, por el genio, dice, el hado o la fortuna. Entonces, cree en esos conceptos de esta filosofía, que es una filosofía religiosa en los términos de la religiosidad greco-romana. Entonces, tiene un componente que no es la religión judeo-cristiana, sino que es la greco-romana. Entonces, creen que la divinidad guía totalmente tu vida y que las cosas que te pasan para provocar de alguna manera tu virtud, y que a través de tu virtud vas creciendo y la divinidad a través de la providencia te va recompensando. Y ahí hay una suerte de karma estoico, pero un karma estoico bien particular, porque no es que te ocurran cosas malas, nunca te ocurren cosas malas, como piensa el budismo, sino que te van pasando recompensas frente a tus virtudes. Y las cosas que tú puedes entender como malas son provocaciones a tu virtud, para que desarrolles tu virtud. Por lo tanto, nunca te ocurre nada malo. Bueno, es importante vivir el presente sin pensar en lo que pudiste haber hecho antes. Hay mucha pérdida de tiempo ahí. Todo suma, dice Rodrigo, todo suma siempre. ¿Alguna duda más que tenga alguno de nuestros queridos presentes en esta clase el día de hoy? Hola. Sí. Oscar. Buenas noches para todos. Saludos desde Argentina. ¿Cómo está, Oscar? Bien, todo bien. ¿De qué parte bien? de Argentina nos saluda? Aunque no tengo el acento de Buenos Aires. Ah, ya. Pasa que soy del norte argentino y bueno, tenemos otro acento, por eso. No soy porteño, no hablo como los porteños, digamos. Se te escucha más tipo cordobés, ¿no? Soy de Santiago del Estero, que queda así pegado a Córdoba, digamos. Perfecto. Ellos tienen un acento más marcado, digamos. ¿Y cuál es tu duda? Sí, no, simplemente haciendo alusión a lo que ustedes decían, a mí me pasa, digamos,
que me cuesta, no pienso tanto en el pasado o en lo que pasó, no me proyecto demasiado que no disfruto el hoy, digamos. Estoy proyectándome, voy a hacer esto, me meto a hacer esto otro, entonces como que hago cosas pensando en el futuro que es incierto, que no sabemos si va a llegar, como se comentaba. Pero a veces es difícil, no es tan fácil. Bueno, hay gente como, perdón que lo diga, como tu amigo que por ahí no tiene proyectos de hacer cosas y por ahí hay otra gente que se proyecta hacer esto, otro. Entonces por ahí es difícil mantener un equilibrio entre disfrutar el hoy, el presente que te toca y el futuro que no sabes si va a llegar. No sé si se entiende lo que digo. Claro. Cuesta. ¿Y qué herramientas utilizas para disfrutar el hoy? Y estoy tratando de calmar un poco la ansiedad, soy demasiado ansioso, digamos. La persona ansiosa por ahí es como que piensa más de lo que debe y por lo que estoy aprendiendo en tus clases, el estoicismo no tiene nada que ver con la persona ansiosa, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces por eso estoy trabajando eso y también quería hacer un comentario con respecto a lo de ser educado, yo lo anoto todo para no olvidarme, ser educado, simpático, veraz, más que honesto. A mí como le pasa a Vanessa y no sé quién más comentó, no puedo ser, digamos, educado, simpático y veraz, prefiero ser honesto y si no me gusta algo decirlo de la mejor forma que pueda, pero decirlo, no me lo puedo como guardar porque me hace mal. ¿Cómo hacer con eso? Esa es la pregunta. Bueno, demos gracias a Dios de que estás viviendo en Argentina en el siglo XXI y no en Roma en el primero después de Cristo. Porque si te pones muy honesto, muy veraz, puede significar que te corten la cabeza. Y puede ser tu última actividad veraz y honesta de tu vida. Por ejemplo, si opinas que es muy buena moza la señora del César, y que te parece deseable. Estaría en problemas, claro. Claro, eso te puede traer muchos problemas. Bueno, Séneca, fuera de broma, Séneca lo trata en su diálogo sobre la ira y advierte justamente de no provocar, de ser cuidadoso, de ser reservado, porque en definitiva la época que vivieron los estoicos es una época peligrosa. De hecho, cuenta una anécdota que yo la encuentro trágica, bueno, es de hecho trágica, objetivamente. Se trata de un papá cuyo hijo el emperador lo manda a matar, porque le pareció que su peinado era estrafalario. Así, simplemente porque el peinado era estrafalario, le desagradó al César y lo manda a matar. Y este papá asiste a una comida invitado por el César, después de que lo mata a su hijo. Y este hombre se mantiene educado, cortés, agradece todos los servicios y tiene un comportamiento impecable frente al César, teniendo una ira horrible dentro porque mataron a tu hijo. Y el infeliz que mató a tu hijo te invitó a esta cena, a este banquete. Entonces cuando le preguntan a este hombre, le dicen, oye, ¿y por qué tuviste esta actitud en la corte, siendo que estuviste con el asesino de tu hijo? Por una razón muy simple, tengo otro hijo. O sea, esa era la respuesta. Es decir, el César provoca a este padre, invitándolo a un banquete, después de que había matado a su propio hijo, porque en una de esas, si este se volvía iracundo y provocaba la ira, simplemente se iba a vengar no matándolo a él, sino que matando a su otro hijo. Entonces, bueno, ese es uno de los ejemplos que aparece en el diálogo sobre la ira de Séneca, de por qué debemos ser cuidadosos con el resto. Hoy en día no te van a matar, pero te pueden hacer otro tipo de cosas. Un psicópata o una persona
sin escrúpulos, te puede fregar. Como dicen los argentinos, te pueden jorobar la vida. Entonces hay que tener cuidado con tanta honestidad, y en el fondo esto no es un llamado a ser deshonesto. El estoicismo no te dice seas deshonesto, sino que te dice sea prudente, sea cauteloso. Más vale tu silencio que estar expresando opiniones que nadie te ha pedido. No sé si se entiende. O sea, puede ser muy honesto en lo que tú piensas, pero son opiniones que nadie te ha pedido. Entonces, nos invita a ser tremendamente cautelosos, porque en definitiva lo que quiere el estoico es que tengas una vida ataráxica, imperturbable y serena. Y qué mejor que tener una vida imperturbable y serena que no provocarte problemas innecesariamente. Por eso, en estricto rigor, si queremos ser estoicos, tal como dicen esta filosofía, tiene que ser sumamente austero, no provocar con tu riqueza, no ser ostentoso, ser bajo perfil, ser más bien silencioso. Hay un catálogo de conductas de cómo vivir la vida estoicamente. Que claro, puedes seguirla como no puedes seguirla. Y siempre insisto, esta es una clase de estoicismo y no una clase de catecismo estoico. Es decir, acá vienen recomendaciones que podemos adoptar y que nos pueden servir para nuestra vida contemporánea, y que cada uno toma lo que estime más conveniente para su vida. Pero allí está, es una filosofía que abarca mucho y abarca varios aspectos de la vida. Entonces, también puedes seguir el catecismo si es que te gusta, de seguir el estoicismo en todos sus aspectos. Eso Mónica. Don Mario, en las películas de Hollywood siempre muestran al estoico de una manera, es decir, yo lo veía Máximo Meridius, Máximo Décimo Meridius, el guapetón de Máximo, uno lo veía un hombre power, así que él iba siempre para adelante, enfrentando con verdad, con veracidad, con honestidad su hazaña. Es muy lejano entonces al estoicismo que es como más pasivo, lo miro yo. Lo que pasa es que el estoico, si hiciéramos una película del estoico, no sería tan atractivo este personaje para el público que asiste, porque sería un tipo más bien calladito, discreto, prudente, bajo perfil, que no sería algo más neutral. Y que va pasando piola, como decimos en Chile, va pasando piola, no va provocando ni pisando talones, no se está haciendo el lindo, no se anda haciendo el lindo por la vida, muy por el contrario, es más bien modesto, y que tiene mucha vida interior, muchísima vida interior, porque el tema básico del estoicismo es una espiritualidad interna, y esa espiritualidad es como trabajo la dureza de la vida para hacérmela lo más fácil posible, lo más llevadera, y transformar lo que comúnmente nos produce dolor en una oportunidad de realización y de sentido. Por eso que si ustedes leen a Viktor Frankl, el libro creo que se llama En la búsqueda del sentido. El hombre en la búsqueda del sentido. El hombre en la búsqueda del sentido. Muy bien. Está inspirado en el estoicismo. Y justamente ese libro tiene que ver con estoicismo, tiene que ver con justamente darle un sentido a la dureza de la vida. Entonces, ese es más bien el estoico. El estoico no es el cowboy, no es Clint Eastwood, no sería Rambo, no sería ninguno de esos personajes hollywoodenses. Insisto, sería un personaje, no sé si ustedes ven, bueno, acá tengo gente de todos los países, pero hay una teleserie chilena que se llama Soltera otra vez. Y hay un personaje secundario muy interesante, y yo me río bastante, que es como el amigo evangélico del protagonista. Y ese sería como el más estoico, uno que juega póker y que está casado, pero es muy bajo perfil, es un personaje tremendamente secundario. Ese es muy estoico.
Entonces, Pero me da la sensación, Mario, que el estoico también es un buen observador, ¿no? sí, claro. Sabe cuándo intervenir, sabe cuándo guardarse. Exactamente, exactamente. No va a llamar la atención, ¿no? No es el tipo que que va a ser el alma de la fiesta. No es el que todos van a querer invitar a su fiesta. Ah, invitemos a este estoico para que nos alegre aquí la reunión social. No, insisto que es un trabajo, es como el budista en cierto sentido. Entonces tampoco va a invitar al Dalai Lama para animar la fiesta. Ni el Dalai Lama va a estar provocando al resto diciendo que no le gustó la comida, que es honesto, y que te va a decir que te ves gorda, o que te ves vieja. No, el Dalai Lama no va a hacer eso. O ningún monje budista va a hacer exactamente eso, ni va a estar en esa parada, sino que va a estar en una parada muy risueña, muy alegre, muy introvertida y muy tranquila, sin provocar ira al resto. Yo creo que por ahí va un poco la filosofía que nos convoca. Respecto de la honestidad, Mónica Barrenechea nos coloca, pensar primero qué gana uno siendo honesto. Buen punto, ¿eh? Y si es un tema de satisfacción propia o de ego, o si realmente esa honestidad va a hacer algún bien. Es lo que plantea Mónica. Muy bien, Mónica. Ahora, ¿será un tema de satisfacción propia o de ego el hecho de ser honesto o no? ¿Desde qué punto de vista se podría catalogar como eso? Sin duda. Según el estoicismo, digamos. Es que justamente, por ejemplo, hay un personaje en Chile, lástima que yo no tengo otro referente, a lo mejor en Argentina también se da la doctora Cordero, por ejemplo. La doctora Cordero, ¿por qué es atractiva en la televisión chilena? Porque es Como personaje, ¿eh? Claro, es una persona que dice lo que piensa sin ningún tapujo y lo dice ofendiendo sin temor a ofender. Entonces es capaz de criticar diciendo las barbaridades más grandes y eso entonces provoca atención en el público, porque en el fondo dice, uy, esta señora dice todo lo que yo pienso y que me gustaría decir pero que no me atrevo a decir. Porque si yo lo dijera, entonces o se querellarían en mi contra por difamación, por injuria, o me pegarían, o me dirían cualquier cosa, porque estoy diciendo todo lo que yo pienso y lo digo con mucha honestidad. Pero justamente eso no es estoico. No es estoico para nada estar provocando al resto y diciéndole al resto, ¿sabe qué? Usted es un bravucón, usted es un esto, usted es lo otro. Pero la televisión, por supuesto, se alimenta de eso, porque eso trae rating, eso exacerba los ánimos, eso provoca un cierto morbo, pero no es el camino espiritual, por lo menos, que recomiendan estos filósofos, que justamente lo que quieren es que tú tengas una vida serena, imperturbable y ojalá con el menor tropiezo posible para que seas lo más feliz posible. Y eso significa no ganarte problemas ni ganarte enemigos innecesariamente. Mónica nos escribe que nos saluda desde Bogotá. Muy bien. Y también un saludo hacia Bogotá desde Santiago de Chile. Una pregunta, Mario. Sí. Si bien esto no tiene que ver con la personalidad, ¿no? Pero ya que dabas el ejemplo de los actores de una película y mencionaste que un estoico no sería Rambo, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo hace una persona que es extrovertida, digamos, no que es el alma de la fiesta, pero que es bastante comunicativa, para aplicar la filosofía estoica a su vida, digamos? O sea, ya que el estoico es observador, analítico, sereno, busca su espiritualidad interna. Una persona que es extrovertida porque ya está en sus genes y es su personalidad, o por su trabajo tiene que ser un poco así, ¿puede ser estoica o no hay lugar para una personalidad así de ese tipo? Sí, absolutamente, porque dentro de las características del estoicismo es ser alegre, ser animoso, ser optimista. Entonces, justamente, y orientado hacia las demás personas. Entonces,
Si esa extroversión y esa alegría que tú puedas comunicar al resto para levantarle el ánimo a las demás personas y para contribuir a que los demás sean más felices, sí va a estar en un plano de estoicismo, absolutamente. Entonces, eso es obrar conforme a tu naturaleza, y obrar conforme a tu naturaleza es tu naturaleza social y sociable. Lo puedes hacer. Lo que no recomienda, o sea, digamos, dentro de lo que la vida social no recomienda el estoicismo es hablar tonterías, superficialidades. Nosotros decimos en Chile pelar al resto. Creo que en Argentina se dice chusmear, ¿sí? En el fondo es hablar mal de otras personas y divertirse en torno a destacar los defectos de otros que no están presentes. Todo eso, obviamente, que no está dentro del espíritu estoico. Si tú piensas, el estoicismo es muy parecido en cuanto a sus principios éticos al cristianismo. Entonces, un Cristo estoico, un Cristo podría ser un estoico, absolutamente. Es un personaje que podríamos, desde la perspectiva estoica, sí, considerarlo absolutamente un estoico. Un Cristo no va a estar en una reunión social pelando a la Magdalena, o pelando a Pedro, o pelando a Juan, o hablando mal de otros, sino que tú no lo verías así, lo verías justamente riéndose, animando y elevando espiritualmente el tema, el tema de la reunión. Y fíjate que el estoicismo tiene como uno de sus métodos, que es bien interesante, que tú elijas un modelo para imitar. Entonces dice, elige un modelo para seguir y ser como él, y con eso tú te vas a comportar como un estoico. Entonces tú perfectamente podrías decir, y en esta reunión, ¿qué Cristo haría? ¿Qué haría Jesús si fuera yo? Y tú lo puedes seguir y te vas a comportar en forma estoica. Los estoicos no siguen a Jesús, pero siguen a Sócrates, que es un personaje muy parecido a Jesús en cuanto a su actuación. Entonces dice, ¿qué haría Sócrates en mi caso? Hay que tener cuidado, eso sí, porque Sócrates sí pisó algunos callos, y finalmente eso lo llevó a la muerte, porque justamente por su honestidad y por su gran poder intelectual, le demostraba a los que se creían sabios que no eran tales, y finalmente eso le trajo muchos problemas, que finalmente Anito y Meleto conspiraran en contra de él y lograran que la corte le ordenara beber la cicuta. Entonces, bueno, pero Sócrates es un ídolo, pero los estoicos tienen varios ídolos más, varios referentes. Entonces, búscate un referente que sea más o menos cercano a tu idea de lo que es el estoicismo, y al imitarlo a él y comportarte como él, te comportarás de forma estoica. Y tienen otro método también que es bien interesante, y dice, piensa que te está observando ese que tú idolatras tanto. Entonces puedes decir, ¿qué es lo que haría Jesús o Sócrates en este caso? ¿Y qué haría si Sócrates o Jesús me estuviera viendo en este minuto? ¿Qué diría? ¿Qué opinaría de lo que yo estoy haciendo aquí privadamente? Si estaría de acuerdo o no estaría de acuerdo. Esos son dos tips que nos da la filosofía. Entonces había entendido mal yo lo del bajo perfil. Pensé que iba como en contra de lo que uno es, digamos. Y no tiene que ver con eso. El bajo perfil es no ser fantoche. No sería estoico que llegues en un Ferrari deportivo y luciendo tu nuevo Rolex de oro con incrustaciones de diamante. Eso no iría por No es estoico. Lo que es la provocación, lo que es la fanfarronería, o llegar a la reunión diciendo, cállense todos que les voy a dar una lección estoica. Porque yo que sé de estoicismo, y ustedes que son unos pobres y tristes ignorantes, quiero que aprendan alguna vez algo en su vida y no sigan hablando boludeces. Eso sería totalmente contrario al estoicismo, a pesar de que estuvieras enseñando estoicismo. Eso sería agrandado, como decimos en Argentina. Sí, claro. ¿Puedo hacer una pregunta? Uno puede, o sea, porque por lo que dijo el señor, cuando una persona yo por ejemplo, siempre llego, me río, me divierto, siempre trato de que las personas que están alrededor mío se rían sin hablar mal de nadie, sin mofarme de nadie, porque para mí eso no es alegre.
O sea, el chiste es cuando nos reímos todos, no cuando le damos a uno. Entonces, uno puede traer sin darse cuenta un poco de filosofía estoica dentro de uno, ¿o no? O por la crianza. Ah, sí, por A supuesto. ver, porque yo no lo conocía, yo la filosofía estoica la estoy aprendiendo ahora, o sea, con usted, pero ahora yo me estoy dando cuenta que en muchas cosas yo he actuado suponiendo, he ido a un cumpleaños y yo me río, me divierto, veo la parte buena, y por ejemplo siento a las mujeres hablar y dicen, no, y mi marido es un pelotudo importante, mi marido, y yo me quedaba callada y me reía y me decían, pero ¿por qué vos no hablas mal de tu marido? Y no, yo no hablo mal de mi marido porque si yo estoy casada con un pelotudo, soy más pelotuda por aguantar al pelotudo. Yo pensaba y le decía eso. Entonces, o sea, y todas se empezaban a reír, o sea, se reían porque yo no lo decía de manera como burlándome de ellas ni nada, sino que para sacar un poco de esa conversación y que no nos pusiéramos incómodas. Referente a la honestidad, también hace 26 años me pasó en Chile, en Valparaíso, era la amiga una amiga de mi abuela, que yo fui a conocer, y me invitó a almorzar, una señora que tenía 80 y pico de años, y me invitó a almorzar y me hizo unas prietas hervidas con unas papas que yo decía, no, no tenía perro esa mujer, y por Dios, cada bocanada que yo me daba, yo decía, ¿cómo hago para comerte esa morcilla hervida? Y yo decía, si por lo menos hubiera un perro, un gato, yo lo llamaba y se lo daba. Ahora, y sí, no, yo no pude ser honesta y no podría ser honesta, porque por ejemplo, esa mujer de 80 y pico de años me invitó con todo su cariño y me conoció y me brindó su casa, y no, uno creo que en ese momento sí se tiene que guardar la honestidad y bueno, y comerse la prieta y después rezongar afuera. Esa fue mi experiencia. Pero entonces uno lo puede traer eso en uno. Es que ¿sabes por qué lo traes? Porque piensa que Saulo de Tarso, más conocido como San Pablo, era estoico. Y muchos de los pasajes del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de San Pablo, son textos que son muy, muy parecidos, y algunos son copias idénticas a Epicteto o a Musonio Rufo, que son filósofos estoicos, donde en la parte donde Epicteto dice la divinidad o los dioses, simplemente es reemplazado por Cristo, Dios Padre y el Espíritu Santo. Simplemente Claro. este es el cambio. Pero Claro. los que nos formamos en colegios católicos, nuestros países tienen una fuerte influencia en la cultura católica, está contenido, está impreso el estoicismo allí mismo, sin darnos cuenta. Nosotros simplemente vino de contrabando, te lo enseñaron de contrabando. De contrabando, claro. Y ingresó al ADN. Por eso que es fácil estudiar el estoicismo desde nuestra cultura, porque en el fondo no es algo que sea tan contrario a nuestras costumbres. No es como hablar de budismo, donde el budismo ya es más raro, donde está el concepto de karma, reencarnación, meditación, donde los monjes se pelan, son castos, qué sé yo, usan, bueno, los curas también, y hacen otras cosas también. pero bueno, el cristianismo iba con nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, con nuestros padres, entonces ya va en una cultura tradicional. Por eso que no llama tanto la atención, y por eso que es tan afín y puedes tener actitudes estoicas sin haber tenido una formación estoica propiamente tal. Pero ahora la gracia que hacemos en nuestras clases es hacerlo explícito, y decir, bueno, los estoicos dicen esto, y lo interpretamos de esta forma o lo llevamos de tal manera en nuestra vida. Bueno, muchas gracias por enseñarme la filosofía estoica, porque la descubrí. Muchas gracias. Gracias a ti por escucharme. Ya, estamos dentro de la hora entonces, mi querido Iván.